Epístola General de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y les invito a que prestemos mucha atención a la lectura pública de la palabra de Dios, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Como señala un comentarista, si alguien conoció bien a Jesús, probablemente Santiago haya sido esa persona. Santiago y Jesús crecieron juntos, en la misma casa, en la misma familia. Comieron juntos, jugaron juntos y trabajaron juntos. Si bien es cierto, al inicio de su vida, Santiago no creía en su hermano mayor. No confiaba en que él era el Mesías prometido, pero después Cristo mismo se aparece a él y Santiago cree y es justificado por gracia a través de la fe y dedica toda su vida a adorar a su Señor Jesucristo y vivir para su gloria. Pero ciertamente Santiago vivió toda su vida con el Salvador y conocía muy bien a nuestro amado Señor Jesús. Él es una persona de la cual podemos decir que conoció muy estrechamente la doctrina y la vida de Cristo, y por lo tanto esta epístola que fue escrita por él es de gran ayuda para que nosotros también podamos comprender la fe de Jesús. Tal vez no de una manera explícitamente teológica como en las epístolas de Pablo, pero sí de una manera práctica, mostrándonos que la fe de Cristo demanda una conducta de acuerdo a la palabra de Cristo. Esta epístola, por lo tanto, es de gran valor para la Iglesia, a pesar de las críticas que ha tenido, incluso de algunas personas de nuestro mundo protestante. Pero esta epístola es inspirada por Dios y debemos entenderla con la ayuda del Espíritu y con humildad. Debemos comprender las cosas que se dicen, porque ciertamente es un libro que contiene mucha sabiduría y la sabiduría no es fácil de entender. Pero confiamos en que Dios nos va a ayudar a estudiar esta epístola de tal manera que podamos ver a Cristo de una manera muy especial y también poder vivir de acuerdo a lo que Cristo desea. Así pues, querida Iglesia, después de haber concluido nuestro estudio del libro de Ruth, vamos a estudiar esta epístola general de Santiago. Y en esta mañana en particular vamos a considerar el primer versículo que contiene la salutación de la epístola. Y vamos a ver por tema esta humilde salutación de Santiago. Así pues, consideraremos 3 puntos. En primer lugar, el autor. En segundo lugar, los destinatarios. Y finalmente, la sencillez del contenido. Con respecto al autor, en primer lugar, leemos claramente que se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, literalmente en el griego dice Jacobo, pero es la forma en que nosotros en español hemos denominado a este hermano menor del Señor Jesucristo. Santiago, en efecto, es una abreviación, una contracción de San Jacob o Jacobo, y como resultado tenemos Santiago, pero es Jacobo, el medio hermano del Salvador. Y a pesar de que el Nuevo Testamento menciona algunos Jacobos, tenemos la certeza de que se trata del hermano de Jesús. La evidencia interna lo comprueba y la Iglesia antigua así
lo creyó humildemente y lo recibió de parte de Dios. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, es el autor de esta epístola. También se le conoce como Santiago el Justo, no porque él haya sido perfecto. Él fue justificado solo por la fe como nosotros, pero por la gracia de Dios su conducta fue justa para la gloria de Dios. Y tuvo el mismo título que Cristo recibe. Cristo es el justo que justifica al impío. Y también es el título que José, el papá de Cristo, aquí en la tierra, tuvo. El ángel, cuando viene a él y le comenta sobre lo que estaba pasando con su esposa María, pues antes de esto vemos que José es descrito como una persona justa también. Y este es un nombre o título adicional a Santiago. Se trata entonces del hermano de nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer, por ejemplo, en Marcos 6, versículo 3, lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En este pasaje vemos claramente la mención de dos hermanos del Señor que escribieron dos epístolas en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Santiago y el otro es Judas, que escribe la epístola de Judas. No se trata de Judas Iscariote, sino de Judas el hermano, el medio hermano del Salvador. Que a propósito, Judas y Jacobo eran nombres muy comunes en ese tiempo. Así que cuando leemos Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no debemos confundirnos con otros Jacobos que se encuentran en el Nuevo Testamento, sino que debemos entender que se trata del medio hermano del Salvador. Y este Jacobo, o Santiago, ciertamente tuvo gran importancia en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Él fue uno de los que estuvieron con los apóstoles en el aposento alto, después de la ascensión del Señor, como leemos en Hechos 1:14. Santiago también asumió el liderazgo de la iglesia de Jerusalén después de que Pedro fuera liberado de la prisión, como vemos en Hechos 12:17. Santiago, asimismo, habló con autoridad en el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, como lo vemos muy comúnmente. También Santiago fue reconocido como columna de la iglesia, y este es el título que le da el apóstol Pablo en Gálatas 2:9. En pocas palabras, Santiago, el medio hermano del Señor, fue un dirigente muy importante, influyente y respetado por la iglesia cristiana. Una persona muy importante, no solo por ser el hermano del Señor Jesucristo, sino también por su piedad, por su adoración a Dios. De hecho, Eusebio, el historiador, nos cuenta que Santiago era muy respetado por su piedad. Él iba todo el tiempo al templo solo para adorar a Dios y se postraba de rodillas, al punto que las rodillas se endurecieron, porque él pasaba todo el tiempo adorando a Dios. Era una persona también preocupada por el pueblo de Dios, como ya vamos a ver mientras estudiamos esta epístola. En fin, Santiago, el medio hermano de Cristo, fue una persona muy importante en la iglesia. Y sin embargo, fijémonos cómo él se describe a sí mismo. Él no presenta sus credenciales, él no presenta sus títulos. Bien pudo haber escrito Santiago, el medio hermano del Salvador, que vivió con él, que le conoció y a quien Cristo se reveló. Santiago no se presenta de esa manera, aunque tenía el derecho de hacerlo, no mentía. Tampoco Santiago se presenta como un líder principal de la iglesia de Jerusalén,
alguien que tuvo mucha importancia en el concilio de Jerusalén, el primer concilio ecuménico. No. Fíjense bien las palabras que él utiliza. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la palabra que aquí se traduce como siervo, que en griego es doulos, puede ser también traducida como esclavo. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta descripción refleja la humildad de este personaje y nos hace pensar en la humildad que nosotros también deberíamos tener. Podemos hacer una reflexión y meditar. ¿Cómo nos presentamos ante los demás? Es normal, especialmente en este siglo XXI, un siglo tan materialista y vano, que queremos vislumbrar, queremos destacar entre los otros. Queremos que los demás nos admiren y digan: ¡wow! ¡Cuán grande es esta persona! ¡Cuán grandes cosas ha hecho! Ha viajado, ha estudiado en las mejores instituciones. Y eso es lo que pesa en nuestro tiempo. Hermanos, es tan triste que las personas de hoy en día, incluyendo cristianos, viven para estos fines vanos. Ya es muy raro encontrar, incluso en muchos cristianos, la preocupación sincera por la piedad y por agradar al Señor en humildad. Nos hemos olvidado que somos advenedizos y peregrinos en esta vida y que este mundo va a ser renovado con fuego, y todos esos tesoros especiales de este siglo van a ser destruidos en un instante cuando el Señor regrese. Debemos vivir más bien para la gloria de Dios y debemos recordar lo que somos en verdad, puesto que si hemos confiado en Cristo por la fe, somos no solo hijos de Dios, sino también siervos de Dios, esclavos de Dios, por amor. Y la perfecta libertad, hermanos, no se encuentra en hacer lo que queramos o en obtener lo que deseemos. La verdadera libertad consiste en ser esclavos de Cristo por amor. Y Santiago se goza en esta realidad y se presenta así a las 12 tribus que están en la dispersión, como él menciona: el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuánta humildad, cuánta sencillez, a pesar de que viene de una persona muy grande e importante en la historia de la iglesia. Esta descripción también nos recuerda la descripción que de sí mismo hace el apóstol Pablo en Romanos 1:1, cuando se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo. Igual, la misma palabra en griego, doulos, esclavo. Cuando conocemos a una persona nueva, nos hemos presentado de esa manera: soy un siervo de Dios, soy un esclavo de Dios, o nos hemos avergonzado de hablar públicamente de nuestra fe. Pero también debemos comprender que no bastan las palabras. Uno puede decir: yo soy siervo de Dios, y no servir a Dios. Lo importante es el hecho, el acto. Sí, debemos recordar que somos siervos de Dios, debemos tenerlo muy presente, pero debemos vivir como siervos de Dios. Debemos servir a nuestro Señor. Y es hermoso ver cómo Santiago se presenta de esta manera. Él también recuerda cómo era un incrédulo en su pasado, hasta que Cristo se aparece a él personalmente, como dice Pablo en 1 Corintios 15, y después Santiago ya no es la misma persona. Tiene un encuentro con Cristo como su Señor, ya no solo como su hermano, como su Señor. Y tras encontrarse con Cristo como su Señor y su Salvador, él dedica toda su vida al servicio de Dios. Esa es la respuesta a la salvación que Cristo ha ganado para nosotros: el servicio a Dios. Vivimos para servirle, para adorarle, ya no para servirnos a nosotros mismos. Santiago no se presenta como siervo de mí mismo, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo.
Y esta descripción, querida iglesia, también nos recuerda al Señor Jesucristo. Porque Él, siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo, haciéndose hombre, haciéndose el siervo de Jehová y muriendo por nosotros en la cruz. Cristo, en efecto, dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa también es la descripción del Salvador. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos pecadores. Y a través de su humilde servicio a Dios, de su obediencia activa y pasiva y de sus sufrimientos en la cruz, Él nos ha dado vida eterna para que ya no vivamos para nosotros mismos, para que ya no sirvamos a nuestros deseos, a nuestra voluntad egoísta, al mundo o a Satanás, sino tan solo a Dios y al Señor Jesucristo que nos salvó. Por lo tanto, en esta breve descripción que uno podría pasar por alto muchas cosas, encontramos joyas espirituales que nos apuntan finalmente al Señor Jesucristo, quien por su humilde servicio, obediencia y sufrimiento nos ha dado vida eterna y nos ha convertido también a nosotros en siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Recordemos nuestra identidad. Esto es lo que somos: siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Vivamos entonces como siervos, seamos humildes, enfoquémonos en obedecer a Dios por gratitud, enfoquémonos en ver las necesidades de nuestros hermanos, en qué podemos ayudarles, cómo podemos orar por ellos. Vivamos no para nosotros mismos, amados hermanos. Yo sé que la tentación es fuerte y todos luchamos con esto. Cada día cuando nos despertamos, ¿qué es lo que nos mueve? Muchas veces nuestros propios intereses, nuestros planes egoístas. Pero pidámosle al Señor la gracia de que esta verdad esté estampada en nuestras frentes y podamos reconocer que somos siervos, esclavos del Señor. Vivimos para adorarle y para servirle solo a Él. Y el servicio obviamente no es fácil, no es bonito. A nadie le gusta servir por el pecado. Si ustedes tuvieran la oportunidad de escoger un trabajo, preferirían ser un jefe y no un empleado que tiene que limpiar los baños. Pero debemos tener esa actitud de siervos. Y no importa lo que el Señor demande de nosotros, hagámoslo por amor a Él, que nos hizo salvos, que nos hizo libres del pecado, para que ahora podamos servir a Dios en justicia. Así pues, terminamos el primer punto que tiene que ver con el autor y vamos a ver el segundo, en el cual consideraremos los destinatarios de esta epístola. Es interesante que Santiago dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago no dice a los hermanos de esta iglesia en específico, como Pablo lo hace en muchas epístolas. Santiago hace una mención general de 12 tribus que están en la dispersión. Y en esta descripción, lo que Santiago tiene en mente son cristianos de origen judío que estaban dispersos, que no vivían en Palestina, sino que tuvieron que ir a otros lugares debido a la gran persecución que la iglesia enfrentó en los primeros días. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 1, encontramos algo que podría ser una posible alusión a esta dispersión. La palabra de Dios dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y asimismo, en Hechos 11:19 leemos: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Con estos pasajes podemos ya pensar en que después de la muerte de Esteban, el primer mártir después de Cristo, la iglesia de Jerusalén fue dispersa por toda Judea y Samaria,
hasta llegar a los países de habla griega al norte de Israel, es decir, Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Y esto también aporta al hecho de que la epístola de Santiago tuvo que haber sido escrita en un momento muy temprano, incluso antes del Concilio de Jerusalén, por lo cual podríamos pensar que Santiago escribió su epístola probablemente a principios o mediados de la década de los 40. O sea, Santiago literalmente puede ser la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Lo que encontramos ante nuestros ojos no es cualquier escrito entonces, sino un escrito inspirado por Dios muy importante y probablemente el más antiguo de la Iglesia. El estilo, el contenido también de Santiago a lo largo de la carta nos muestra que esto es en un tiempo muy antiguo, porque no se mencionan muchas cosas que los otros apóstoles sí mencionaron. Así que él se dirige a los cristianos de origen judío que habían sufrido la persecución y que estaban sufriendo también diferentes tipos de aflicción. Estaban siendo oprimidos por ricos malvados que no les pagaban el salario. Estaban también sufriendo entre ellos por celos, por envidias, por contiendas. Y él pastoralmente quiere ayudar al pueblo de Dios y escribe esta carta. Finalmente vamos a ver el último punto, la sencillez del contenido. Uno esperaría que de una persona tan importante como Santiago, el medio hermano de Jesús, una persona que vio a Cristo cara a cara, que vivió con él y que fue un líder muy importante en la iglesia de Jerusalén, dé una salutación apostólica hermosa, ¿no? Gloriosa. Pero fíjense cómo él saluda a los destinatarios de su carta. Él no dice gracia y paz como Pablo. Él simplemente dice salud. Saludos en nuestros tiempos. Y es una salutación muy sencilla, muy humilde, que otra vez nos recuerda el carácter humilde del autor y también del contenido de este escrito. Cuando pensamos en esta salutación, podemos pensar, por ejemplo, en la salutación que también se hace en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15:23. Vamos a ir allá solo por un segundo. Hechos 15:23, fíjense. Probablemente después de que se tomaron diferentes decisiones en este concilio, Santiago parecería ser el que escribe la epístola que se iba a entregar a las demás iglesias. Y leemos lo siguiente. Vamos a leer desde el 22 para recordar un poco el contexto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Es el mismo saludo. Por esto también nosotros confirmamos que el autor de esta epístola tuvo que haber sido el medio hermano del Señor Jesús, que ocupó ese lugar tan importante en el Concilio de Jerusalén. Y esto también nos muestra que la epístola es muy antigua, porque las salutaciones posteriores mencionaban gracia y paz, gracia, misericordia y paz, y este tipo de frases. Pero aquí más bien Santiago, una vez más, con mucha sencillez, utiliza el saludo común de las cartas griegas de ese tiempo. Así era como las personas escribían cartas en ese entonces, con una introducción que solo contenía esta palabra salud al final. Pero a pesar de la sencillez del contenido de esta salutación, nosotros podemos ver más allá de la superficie y podemos aprender de la humildad que ya encontramos desde el inicio de esta epístola, la humildad del autor que refleja la humildad de Jesucristo su Señor y la humildad también a la cual Dios nos llama a todos nosotros.
Queridos hermanos, si bien hay muchas cosas que podríamos decir sobre esta introducción, sobre esta salutación, creo que lo más importante es meditar en la importancia o en el valor de la humildad en nosotros. La humildad debería caracterizarnos, la humildad debería describirnos, la humildad debería reflejar a Cristo. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? Aquí en esta salutación humilde encontramos de parte de Santiago, el medio hermano del Salvador, una sencillez encomiable, una humildad ejemplar, y espero que nosotros podamos aprender de esto y vivir también humildemente como siervos o esclavos de Dios y del Señor Jesucristo, quien nos amó tanto que Él mismo se hizo un siervo para poder salvarnos y para que ahora podamos vivir para su gloria y su servicio. Pero esto solo es posible en Cristo. Aquellos que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador no entienden lo que estamos diciendo. Para ellos esto suena bonito, esto puede sonar como una enseñanza moral admirable, pero se queda ahí. Solo el cristiano que ha conocido a Jesús como su Salvador y que lo confiesa como Señor, entiende esta humildad y quiere perseguirla y quiere aplicarla en su vida y quiere vivir solo para el servicio de aquel que lo salvó a través del sufrimiento más grande en la cruz. Por lo tanto, si alguien todavía no entiende estas palabras, la invitación del Señor es la misma. Vengan hoy a Cristo en fe y arrepentimiento y comprenderán las palabras de Santiago y vivirán como Santiago vivió, en humildad, como siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana en la cual nos permites comenzar nuestro estudio de Santiago, considerando esta salutación humilde, aprendiendo de cómo este gran hombre de Dios en verdad tuvo poca estima de sí mismo, en el sentido de que él vivió humildemente y se consideró un esclavo de Cristo en lugar de una persona importante o grandiosa. Ayúdanos a aplicar esto en nuestras vidas, porque, Señor, hemos vivido de una manera muy diferente. Hemos procurado grandeza delante de los hombres y no sencillez de espíritu delante de ti. Concédenos más bien a venir a Cristo hoy en fe y arrepentimiento, y al ver la humildad del Salvador, quien lo dejó todo para salvarnos y quien lo sufrió todo para darnos vida eterna y perdón, que podamos imitar su ejemplo en gratitud y también considerarnos sus siervos, sus esclavos, por amor, y vivir de esa manera para tu gloria. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestros pecados por Jesucristo tu Hijo. Amén.